Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? En el día de hoy quiero compartirles un trabajo que realicé, ¿cierto? Sobre temas importantes de cinética química. Entonces les voy a explicar tres ejercicios de órdenes de reacción 0, 1 y 2, ¿cierto? Que es un tema clave, básico en las universidades, ¿cierto? En la materia de cinética química. Bien, mi nombre es el profesor Carlos Alberto González y estoy aquí para ayudarlos en sus estudios a través de Newton Enseñanza Personalizada. Bien, eh, hablemos entonces en primer lugar de la reacción de orden cero, ¿cierto? Es decir, la reacción de cinética química de orden cero, en donde un reactivo A en estado gaseoso, ¿cierto? Forma productos. ¿Listo? Entonces, es de orden cero cuando se cumplen estas condiciones. ¿Listo? La concentración de A va disminuyendo uniformemente en el tiempo. ¿Sí? Es decir, a través de una línea recta cuando tenemos un gráfico de concentración versus tiempo. Y satisface entonces esta ecuación, que es que la velocidad será el negativo de la derivada de la concentración de A respecto al tiempo, y eso va a ser igual a una constante K, que también podemos, digamos, que acompañarla por la concentración de A a la 0. Recordemos que cualquier número a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces, en este caso, la velocidad es constante y esa va a ser K. Además, esta misma K matemáticamente va a ser la pendiente de esta línea recta, ¿sí? Que une a los puntos o que pasa por los puntos de la gráfica. Bien. Y la ecuación de la concentración para cualquier instante de tiempo es la siguiente. La concentración de A en un tiempo t va a ser igual a la concentración inicial de A menos la constante por el tiempo. ¿Listo? Observemos que esto se parece muchísimo a una ecuación, lineal, ¿cierto? De la forma y es igual a b más mx. ¿Sí? Entonces fíjense que la concentración inicial va a ser nuestro B y la constante K, va a ser nuestra pendiente. ¿Listo? Entonces satisface esto en nuestra ecuación lineal. Bien, veamos un ejemplo para entender cómo se realizan este tipo de ejercicios sobre reacciones de orden cero. ¿Listo? Listo. En un experimento se obtuvieron los siguientes datos sobre la concentración de un cierto reactivo A. Bien, fíjense que nos dan una tabla en donde tenemos el tiempo que pasa, en este caso en segundos, contra la concentración de cierto reactivo. El reactivo puede ser cualquiera, en cualquiera de las reacciones. Este es un ejemplo que lo cree, pero que de todas maneras satisface y cumple con las condiciones para que sea de orden cero. Observen por favor que nosotros vemos que como que en cada intervalo de tiempo la concentración va bajando como una misma cantidad, ¿sí? Miren, al principio estaba 3, en un segundo es 2.4, ¿cierto? Es decir, que bajó 0.6 en molaridad, y luego del primero al segundo bajó otros 0.6 en molar, y así sucesivamente, ¿sí? Eso, entonces, todo esto es característica de los ejercicios de reacción de orden cero. Pero para corroborarlo es mejor o es conveniente realizar la gráfica de concentración versus el tiempo. En este caso, Excel nos hizo esta gráfica, ¿sí? Y aprovechamos de una vez para pedirle que nos sacara la regresión lineal con la ecuación lineal y el valor de R cuadrado. Recuerden que R cuadrado es un valor importante en estadística para saber qué tan lineal es. Fíjate que es bastante, o casi, mejor dicho, es perfectamente lineal, puesto que R cuadrado es igual a 1. Noten también que la pendiente es negativa, claro que sí, porque es una línea que va descendiendo. Y satisface entonces perfectamente nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, en efecto forman una línea recta, por tanto la reacción es de grado 0. La ecuación de la concentración en función del tiempo es, listo, y ahora entonces vamos a colocar
nuestra ecuación de la concentración, que nos quedará de la siguiente manera. Concentración de A será igual a concentración inicial 3, porque al principio en el tiempo 0 tenía 3.0 de molaridad. Menos 0.6, claro, porque la pendiente, ¿cierto? La pendiente, el grado de inclinación es negativo 0.6 por t, claro, porque en el eje horizontal nosotros tenemos el eje tiempo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros el tiempo, ¿listo? Con esta ecuación, muy pero muy importante, ya nosotros podemos responder una cantidad de preguntas, ¿sí? Y comprender muy a fondo nuestra reacción química, ¿listo? Nos hacen esta pregunta. ¿Cuál será la concentración a los 1.25 segundos? Basta con sustituir t con 1.25 y hacer esta operación, ¿sí? 3 menos 0.6 por 1.25, esto nos da 2.25 molar. Fíjense que tiene bastante sentido, ¿sí? Porque aquí vemos que a los 1.25 más o menos está entre 2 y 2.5, ¿cierto? Un lugar por acá, y lo corrobora este valor 2.25. ¿Cuál es la velocidad media general de la reacción? Notamos que como es una misma línea recta, su pendiente ha de ser también la misma velocidad media de la reacción. Por lo tanto, decimos que la velocidad media será constante por A a la 0, o sea, simplemente constante. Y ese valor K es nuestra misma pendiente, 0.6 metros por segundo. Notemos que cuando hablamos de velocidad media no la damos en negativo, sino la damos en positivo. 0.6 molar por segundo. Recordemos que molar por segundo también le podemos decir moles por litro por segundo. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la concentración sea de 1.0 molar? En este caso, sustituimos el A con 1.0 y despejamos el tiempo. ¿Listo? Lo despejamos de forma algebraica común y corriente. Entonces, este 3 pasa al otro lado a restar, 1 menos 3. Y el menos 0.6 que está multiplicando al tiempo pasa al otro lado a dividir. Realizamos esa operación y nos da 3.33 segundos. ¿Listo? Bien, hago una aclaración. Esto es un ejercicio que fue creado o inventado. No necesariamente va a satisfacer alguna reacción en particular, pero sí es un ejemplo teórico apropiado para explicar este tema. Exprese la velocidad de reacción en molaridad por hora. Muy bien. Lo que hacemos es que escribimos nosotros la velocidad que acabamos de obtener, 0.6 molar por segundo, y lo multiplicamos por el factor de conversión apropiado para que nos quede molar por hora. Entonces, como necesitamos que el segundo se cancele, lo multiplicamos por el factor unitario, 3600 segundos sobre una hora, y esto nos da 36 molar por hora. De esta manera, espero que haya quedado bastante claro, ¿sí? Cómo entender y cómo realizar un ejercicio de cinética química de orden 0. Vamos entonces a analizar ahora la cinética de primer orden o de orden 1, en la cual sucede lo siguiente. El reactivo A, en estado gaseoso, se convierte en productos y satisface esta ecuación. Velocidad será igual a menos el cambio en la concentración de A sobre el cambio en el tiempo. Y eso va a ser igual a la constante K multiplicada por la concentración de A. Elevado a la 1, pero pues no es necesario escribir el 1, pero sí está presente entonces la concentración de A. Y la ley integral de la velocidad va a estar dada con esta ecuación con logaritmos. Logaritmo de la concentración de A en el tiempo t debe ser igual a logaritmo natural de la concentración de A inicial, ¿sí? Menos K por t, ¿cierto? Menos K, que nuevamente es la pendiente, por el tiempo. ¿Listo? Bien. Pero ojo por favor, porque ahora en el eje vertical tenemos que tener es el logaritmo natural de la concentración, ¿de acuerdo? Tenemos que tener el logaritmo natural de la concentración de t, y en el eje horizontal sí sigue siendo el tiempo. Bien, vamos a ver entonces un ejercicio sobre esto para poderlo desglosar muy bien.
dice lo siguiente, para la reacción de descomposición a 45 grados centígrados se tiene que 2N2O5 se descompone en 4NO2 más O2. Se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Bien, fíjense que nuevamente nos están dando el tiempo contra la concentración, ¿sí? Y nos preguntan varias cosas. A. Demostrar que la reacción es de primer orden. B. Hallar el valor de la constante K por cálculo y por gráfica. C. Calcular la velocidad de reacción a los 1500 segundos. Solución. Vamos a completar la tabla para poder analizar los datos, hacer las gráficas y poder determinar el orden de reacción. ¿Listo? Entonces tenemos los tiempos, tenemos la concentración de A y le vamos a añadir entonces estas columnas. Logaritmo natural de A y 1 sobre A. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en cuál de ellas la gráfica es lineal y por lo tanto tenemos que experimentar con los 3 grados posibles. El grado 0 cuando A cambia linealmente, logaritmo natural de A cuando cambia en forma como logarítmica y 1 sobre A cuando la reacción es de segundo orden. Bien, entonces, esto se realizó en Excel, ¿sí? Y con estos datos se hicieron estas 3 gráficas que les voy a compartir a continuación. La primera gráfica de la concentración con el tiempo, observen que nos dio una línea curva, ¿cierto? Una línea curva. Eso quiere decir que no es de grado 0. Pero la gráfica del logaritmo natural dio una recta bastante perfecta, ¿sí? Que además, al hacerle una regresión lineal, nos arroja que la ecuación lineal es esta. Y igual a menos 0.0005x menos 4.1012 y r cuadrado es 0.9997, que es un valor supremamente cercano a la unidad y por lo tanto lo podemos considerar como una perfecta o una casi perfecta relación lineal entre las variables y por lo tanto pues debería ser de primer grado. Y además, cuando graficamos con el inverso de la concentración, obtenemos otra línea curva, ¿cierto? Obtenemos aquí nosotros una línea curva, ¿sí? En donde, pues, queda determinado que en efecto se trata de orden 1, ¿por qué? Porque la gráfica del logaritmo salió una línea casi perfecta. Muy bien. Observamos en las gráficas de arriba y vemos que es lineal en la gráfica del logaritmo natural de A. Además, al hacer la regresión lineal en Excel o en calculadora, podemos determinar el punto de corte y la pendiente. ¿Sí? Bien, entonces, observemos que, permítanme borro esto, utilizamos la ecuación, ¿cierto? Una ecuación muy importante, vamos a subrayarla para que la recordemos cuando tenemos orden 1, ¿listo? Logaritmo natural de la concentración de A va a ser igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos K por T, ¿sí? Logaritmo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos esto, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, vamos a sustituir los datos que tenemos. El dato que tenemos es la concentración inicial, claro que sí, ¿sí? 0,0165 molar. Recordemos que esta pendiente, ¿sí? La podemos nosotros calcular a partir de la tabla, ¿sí? Entonces, a partir de la tabla, en la parte del logaritmo natural, nosotros podemos restar la concentración final menos la inicial y esto dividirlo entre el tiempo, o sea, entre 3000 segundos, y eso nos va a dar el valor que nosotros queremos, que en este caso es este 0,0005. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos entonces un ejemplo del cálculo de la constante K a través de las concentraciones en los diferentes tiempos, ¿cierto? Fíjense que podemos usar cualquier intervalo de tiempo porque como ella es lineal,
¿sí? Tú puedes usar, por ejemplo, de 0 a 3000, o de 0 a 600, o de 600 a 2400, o en fin, cualquier otro intervalo, ¿sí? Porque de todas maneras satisface esta condición lineal. Mi consejo tal vez sería entre el tiempo inicial hasta el tiempo final, ¿sí? Pero con cualquiera de los otros, pues vamos a obtener un valor casi que permanente para la constante. Muy bien. Al realizar ese cálculo nos da que la constante K es de 4.75 por 10 a la menos 4. Noten que no estoy colocando aquí las unidades porque no quiero confundir más el problema, sino quiero que lo entiendan de la manera más sencilla posible. Calcular la velocidad de reacción a los 1500 segundos. ¿Qué hacemos? Simplemente en nuestra ecuación sustituimos el tiempo con 1500 segundos y hacemos las respectivas operaciones, pero con mucho cuidado por la presencia de los logaritmos. Tenemos que utilizar la función exponencial, ¿sí? Porque cuando tenemos esta ecuación, ¿sí? Noten que por qué la ecuación se me volvió así si la teníamos así. Porque cuando este logaritmo de a sub 0 pasa al otro lado a restar, se restan los logaritmos y por lo tanto sería el logaritmo natural del cociente entre ellos. Dividido el tiempo y con signo negativo. Bueno, entonces cuando tenemos esto y multiplicamos la constante por el tiempo, obtenemos un valor de menos 0.7125. ¿Listo? Ahora, como que queremos despejar la concentración de A, hacemos exponencial a ambos lados de la ecuación. Al hacer exponencial a ambos lados de la ecuación, nos queda que se cancela el logaritmo natural y que queda A sobre este valor, y este valor lo pasamos al otro lado. Pero al otro lado queda E a la menos 0.7125. Conclusión, que la concentración de A será 0.0165 por E a la menos 0.7125, lo cual nos da 0.0081 molar. Bien, con esa molaridad podemos calcular la velocidad de reacción, ¿cierto? En ese momento. Entonces, esa velocidad va a ser la constante por la concentración. Multiplicamos la constante que ya habíamos obtenido anteriormente por esta concentración que acabamos de calcular y obtenemos 3.85 por 10 a la menos 6 molar por segundo. ¿Listo? Y hemos solucionado entonces un ejercicio de orden 1 en velocidades de reacción. Bien, también nosotros podemos tener el tercer caso, que es que sea una reacción química cinética de segundo orden. ¿Listo? En el caso de que un reactivo A en gas se transforme en unos productos, la ecuación será la siguiente. La velocidad será igual a menos la derivada de la concentración respecto al tiempo, y eso va a ser igual a K por la concentración de A al cuadrado, ¿cierto? Eso es característico de la cinética de segundo orden. Por tanto, la nueva ecuación de la concentración será la siguiente. Fíjense que como estamos aquí graficando el inverso de la concentración contra el tiempo, ¿sí? Entonces la ecuación será un poco diferente y será 1 sobre la concentración de A es igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración inicial. ¿Listo? Bien. Característica la que les acabo de reseñar. El gráfico del inverso de la concentración contra el tiempo es una línea recta creciente, es decir, hacia arriba. ¿De acuerdo? Vamos a realizar un ejercicio para poder entender esto bien. Bien, dice lo siguiente: se obtuvieron los siguientes datos de la descomposición en fase gaseosa de dióxido de nitrógeno a 300 grados Celsius. NO2 se convierte en NO más un medio de O2. Tenemos aquí la tabla tiempo versus concentración del NO. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿de qué orden es la reacción respecto al NO2? ¿Listo? Solución. Para probar si la reacción es de primero o de segundo orden, se grafican logaritmo natural de la concentración y el inverso de la concentración contra el tiempo.
Una u otra gráfica será lineal, lo que nos indicará si la reacción es de primero o de segundo orden. Primero se prepara la tabla siguiente con base en los datos proporcionados. A lo largo del tiempo vamos a tener una concentración de NO2, ¿cierto? Y ahora vamos a agregarle una columna con el logaritmo natural y otra columna con el inverso de la concentración. En fórmula, recordemos que en Excel utilizamos el igual y luego LN, abrimos paréntesis y colocamos la casilla a la cual le vamos a sacar el logaritmo, cerramos paréntesis y damos Enter. Y para el inverso utilizamos el igual, colocamos 1 dividido la casilla de la concentración. Luego esas celdas las duplicamos para completar la tabla en su totalidad. A continuación elaboramos sus respectivas gráficas. Observen que, ¿sí?, la única gráfica lineal realmente es la del inverso de la concentración, lo cual ratifica que en efecto esto es de segundo orden. Bien. Aquí tenemos la misma gráfica, sino que le hemos pedido al Excel que nos haga la ecuación lineal y nos calcule R cuadrado con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque R cuadrado dio 1, ¿sí?, y porque obtuvimos la pendiente y el punto de corte con perfección. Listo. Sabemos que la velocidad en este tipo de reacción será la constante multiplicada por la concentración del dióxido de nitrógeno elevada al cuadrado. A partir de la pendiente de esta línea se determina que K es igual a 0.543 molar a la menos 1, segundo a la menos 1, para la desaparición del NO2. ¿Listo? Ver gráfica superior, método de los mínimos cuadrados. Aquí les tengo un resumen, ¿cierto?, rápido de cómo hacer la regresión por mínimos cuadrados. Lo cual aquí ni siquiera es tan necesario porque cuando nosotros tenemos aquí esta tabla de datos, ¿sí?, al hacer aquí un delta Y con respecto a delta X, delta Y sería estas casillas y delta X sería el tiempo, podemos calcular con toda tranquilidad nuestra respectiva constante, ¿sí? Y además el punto de corte va a ser este mismo 100, ¿sí? Bueno, solo que aquí Excel lo calculó como 99.833. ¿Listo? Bien. Pregunta, si la concentración inicial del NO2 en un recipiente cerrado es 0,05 molar, ¿cuál es la concentración que resta al cabo de 0.5 horas? Bien, tenemos que entonces que velocidad es K por A al cuadrado, que 1 sobre la concentración de A es igual a K por T más 1 sobre concentración inicial. Tenemos los datos que son la constante K, la concentración inicial, el tiempo. Mucho ojo porque este tiempo nosotros, como la constante la tenemos con respecto a los segundos, el tiempo debemos tenerlo en segundos y media hora son 1800 segundos. Ahora sí sustituimos la constante 0.5431 por el tiempo, 1800 más el inverso de la concentración inicial. Esto nos da 997.58 y para despejar A le sacamos el inverso a esa cantidad, es decir que la concentración de A será 1 sobre 997.58, lo cual nos arroja un valor de 1.002 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Y hemos entonces nosotros calculado la concentración de A. Bien, también si quieren la velocidad, multiplicamos la constante por la concentración respectiva. Entonces 0.5431 por 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado nos va a dar 5.431 por 10 a la menos 7 molar por segundo. Bien, bueno amigos, espero que les haya servido de utilidad estos ejemplos y estos ejercicios que les acabo de explicar con respecto a los grados, al orden de cinética química y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.